Hola Hola, Julio, Ricardo Buggeri en el programa de Jorge Enríquez. ¿Cómo estás? Un gusto verte como siempre o escucharte. Hola, hola. hola. Jorge está conectándose en 2 minutitos, está entrando el Dale. Zoom. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, una tarde ajetreada más en el Congreso, como las que venimos padeciendo, ¿no? Yo no prendí la televisión todavía. Sí, hubo bastante batuque, como se dice en el barrio, pero bueno, nada que no venga pasando los últimos miércoles, ¿no? de la ciudad. ¿Cómo estás Sí, sí. viendo el panorama electoral, preelectoral que se Yo avecina? veo una lenta pérdida de apoyo a Milei, lo cual no tiene, por otro lado, hasta el momento una alternativa opositora válida. Sí, muy, muy cierto. Ahí Jorge, te está escuchando ya Julio Bárbaro, sí, sí, ya está Sí, conectado. estaba conectándome nuevamente. Hola Julio, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Hemos Jorge, muy escuchado bien. en las últimas horas algunas declaraciones. Acaba de haber un revés en el Congreso. Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario. Ahora se van a tratar otras leyes. ¿Cómo estás viendo estas nuevas expresiones que están surgiendo de lo que se llama grito federal o Provincias Unidas? Sí, a mí lo que me parece que no logramos una estabilidad política que nos devuelva un lugar entre gobierno y oposición que no sea de inestabilidades. Eh, la democracia necesita de alternativas y cuando no las hay es cuando realmente se complica. ¿Cómo viste? No sé si ya hablamos de esto, del cierre de las listas del PRO, de la Libertad Avanza y de, bueno, de las otras fuerzas políticas que hoy están compitiendo. Y de esta suerte de La- minué que el- se está dando. no veo Te escucho. grandeza en ninguno, no me gustó nada la sumisión del PRO, me pareció que el PRO era una fuerza histórica que había que sostener más allá de una derrota electoral. Y me parece que en la medida en que la Libertad Avanza imponga la sumisión de sus aliados, no hay en nuestra sociedad la riqueza de las alianzas, que es aquel lugar donde cada uno mantiene el derecho a su identidad. Osvaldo, Ricardo. Sí, bueno, creo que, bueno, hola Julio, creo que te saludé, no sé si me Sí, habías sí, sí, escuchado. Es un gusto sí. escucharte. Bueno, hablando, bueno, siguiendo un poco lo que sostiene Julio con gran claridad, ¿no? Es decir, una cosa es una alianza y otra cosa es sumarse simplemente desesperado por el puesto político o el puesto en la lista. Creo que el PRO lo peor que puede hacer es sumarse de una manera tan sumisa que desaparezca las ideas que llevaron al PRO al poder, porque las ideas que llevaron el PRO al poder son las ideas de muchos argentinos que en su momento quisimos una cosa distinta, pero dentro de un marco de respeto, dentro de un marco solidario, dentro de un marco, si queremos llamarlo, más ordenado, ¿no? Independientemente de las cosas buenas que puede estar haciendo el señor Milei y su gobierno. Pero sí respeto con la absoluta claridad lo que se señala Julio, porque las alianzas no se hacen a los sopapos, eso lo tengo muy en claro. Los países hermanos tienen frentes electorales y la riqueza de la política hoy se da en esos espacios, en los frentes, porque hay una atomización del pensamiento y esto hay que sostenerlo porque tiene un gran valor. Digo, perder la identidad es siempre una forma de oportunismo. Sí, claramente, claramente. Porque Sí, te escuchaba, Julio, perdón.
Sí, no, quería preguntarle a Julio Bárbaro, Ah. ¿por qué cree que el PRO, tanto en la provincia de Buenos Aires como sobre todo ahora en la ciudad de Buenos Aires, bueno, acepta esta sumisión? ¿Cuál es, siendo que en general es criticada por hasta sus propios afiliados, cuál es la razón política que ellos tienen para hacer esto? Yo históricamente apoyé a Macri y me acuerdo que en su momento discutí con él cuando él rechazaba el apoyo de Monzó y Massot, de aquellos sectores que formulaban diferencias, y eso lo mismo pasa con el kirchnerismo. La política es convocar la diferencia intelectual y ser capaz de contenerla y sostenerla. Cuando la política se traslada a la obediencia, deja de ser política y pasa a ser autoritarismo. Y Mauricio, después de esa discusión que yo tuve personalmente con él, después yo nunca hice nada de cargo, nada, era un apoyo, era en contra de la idea de Scioli, pero cuando se busca la obediencia se termina siempre en la decadencia. Lo que pasa es que es difícil para una persona como Milei aceptar ya la existencia de partidos, de respetarlo, de respetar su institucionalidad, porque él en su discurso, él tiene la verdad, y los que no comparten sus ideas es porque tienen alguna suerte de enfermedad, tienen algunos parásitos mentales, o tienen un problema moral, son inmorales. Digamos, de esa forma es imposible constituir alianzas, y hasta le diría que es casi imposible el diálogo con cualquier otra persona. Sí, pero más que nada con esos principios lo que es imposible es la estabilidad democrática, Claro, y eso claro. es lo que sí nos duele. Claro. Jorge. De estabilidad democrática y sí, evidentemente, de estabilidad política, desde luego, de estabilidad económica. ¿Y cómo estás viendo vos el panorama económico? Yo veo que lentamente hay una baja de apoyo a Milei. No sé en qué punto, en qué momento de esa inflexión van a llegar las elecciones, pero Mauricio Macri tuvo en su primera elección mucha más tranquilidad y estabilidad que la que hoy tiene Javier Milei. Julio, te hago una preguntita que, si nos podés explicar, vos dijiste la única virtud que tuvo Milei fue describir la casta, pero el defecto fue que le gustó integrarla. Y sí, porque cuando uno toma desde Sebastián Pareja a los parientes de Menem, ¿sí? ¿De dónde sale toda esa gente? ¿Cuántos viejos kirchneristas? O sea, la política se está fundando sobre aquellos que adaptan sus ideas a la coyuntura y no sobre los que sostienen un pensamiento a través del tiempo. Y la verdadera política es la de los pensamientos sólidos, no la de los oportunismos coyunturales. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que a mí, cuando yo creo acá estamos en presencia de una casta aspiracional, de un grupo político que accede al poder para implosionarlo desde sus entrañas. Entonces, como todo populismo, tiene que buscar algunos enemigos declarados. La prensa es siempre el bocato di Cardenale, atacar la prensa, denostarla, animalizar a la gente. Pensemos que esto de animalizar a la gente no es nuevo. Lo hizo Hitler, lo hizo Stalin, los gusanos famosos de Castro. Sí. Entonces, y después, por supuesto, atacar a la oposición definiéndola como casta. Y esto permea en toda la sociedad. Y eso es peligroso porque me encuentro con una encuesta que dice que un 72% de la gente que dice que el país funcionaría mejor si no hubiera parlamento. Entonces, esto es lo que me preocupa. O sea, lo que me preocupa es cómo
vamos asimilando toda una serie de temas que pueden conducir a que estemos, en definitiva, generando un caldo de cultivo para que una persona llegue a tener a suma al poder público. Y no me sonrojo cuando lo digo. La historia tiene ejemplos concretos de esto. Sí, sí, yo espero, uno confía en la conciencia de los votantes. Y yo tengo esperanza en eso, y creo que muchos del PRO hubieran preferido votar a su partido en minoría a no terminar subsumidos por una lista en la que le dan lugares secundarios. Y hay provincias en las cuales directamente se intentó expulsar la vieja estructura, y las provincias son demasiado sólidas. La aparición de los 5 gobernadores es un síntoma de un nuevo proceso político que genera otro lugar para la construcción de la oposición. Pensemos que seguro, no, yo también apelo, pero también por el otro lado pienso que cuando hay crecimiento económico, parece que esto es directamente proporcional y no inversamente proporcional a pobreza cívica. Entonces la gente parece que los valores intangibles como la libertad, como la libertad en todo sentido, no solo la ambulatoria, la libertad de expresión, la libertad de educar, de trabajar, enseñar, etcétera, pasan a ser secundarios porque, bueno, como decía, creo que Perón decía, la víscera más sensible que tiene un hombre es el bolsillo, y a lo mejor encantados por este canto de sirenas, que es controlar la inflación, empezamos a dejar de lado otras cuestiones que empezamos a decir, bueno, esto es secundario. Total, antes estábamos peor. Ese es el miedo que yo tengo. Ese miedo lo puedo uno compartir, pero hay que tener en cuenta de que hoy por hoy los lastimados por esta estabilidad son más que los beneficiarios. Sí, pero muchos de ellos, y no quiero, desalentar la esperanza, muchos de ellos tienen una esperanza, es una sociedad que viene muy fatigada, por eso una sociedad que tuvo reiteradamente esperanzas a lo largo de toda su historia. Tuvo esperanzas en gobiernos obviamente, que después fracasaron por H o por B. Hay gente que todavía se mantiene la necesidad de apostar a esto porque no ve del otro lado la opción. Es muy difícil que se debilite un gobierno cuando no tiene opción o alternativa. Cristina Kirchner en el 2011, por ejemplo, 54%, sin alternativa adelante. Es así, un ejemplo claro. Osvaldo, pero bueno, Ricardo, ese efímero... sí. Perdón, Osvaldo, Ricardo. No, creo que Julio quería decir algo en este. No, yo lo que digo es que el drama es que vivimos éxitos efímeros y fracasos dolorosos. Linda frase esa, me gustó mucho. Sí, es para Osvaldo. Sí, copiarla. simplemente que sí, que como decía Jorge, pareciera que asistimos a un proceso de fragmentación, y el gobierno con tener, digamos, quizá un tercio del núcleo duro y algo más que se le puede sumar, con eso aparece como ganador, y bueno, aumentará su representación. No sabemos en cuánto, ¿no? Porque aun cuando tenga un muy buenos resultados, no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Yo no le veo los buenos resultados. Me parece que ya los encuestadores, que hace tiempo que no aciertan ni cerca, están debilitando sus propuestas, sus expectativas. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Julio. Coincidimos Gracias. en todo. La verdad que Gracias a ustedes. Es un gusto. Gracias. Cada vez Gracias, que te Julio. veo en el restaurante común, el restaurante que vamos, es un gusto verte, y la verdad que con la lucidez de siempre. Un abrazo, gracias, suerte. Gracias, Julio. Gracias, Un abrazo, Julio. hasta luego, Julio.